Buena tarde, el día de hoy hablaremos sobre el algoritmo A estrella. Esta presentación está dada por Ana María Sativa, Juan Sebastián Beltrán y quien les habla Damián Duarte. Para hablar de del algoritmo A estrella, pues primero mencionaremos que es un algoritmo del tipo pathfinding o de búsqueda de caminos, que es un algoritmo voraz. eh, ¿Y esto por qué? Porque en cada paso busca elegir una opción óptima con la expectativa de concluir en una solución general óptima. Es heurístico, dado que se basa en suposiciones con pocos datos para emitir juicios de valor y que estos juicios le ayuden a llegar más rápidamente a la solución óptima. Y también que es un algoritmo de búsqueda en amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una posible solución, al menos una posible solución en el conjunto de datos dado, el algoritmo va a iterar tantas veces como sea necesario para llegar a esa solución. Este ejemplo lo veremos más adelante en una simulación. En las principales aplicaciones del algoritmo de estrella tenemos el cálculo de rutas óptimas. Esto lo podemos abstraer por medio de grafos. En este ejemplo, los grafos deben ser de tipo pesado y deben contar con ciertos atributos cada nodo. Uno de ellos es que cada nodo debe tener un nodo padre. Para el caso del nodo origen, su padre va a ser nulo. Debe tener un costo G que va a ser el número de pasos o el número de esfuerzo o el costo del origen hasta el punto actual. Si hablamos del nodo origen, su costo inicial sería 0, ya que no hay un esfuerzo de llegar a sí mismo. Tenemos un valor h, el cual hace referencia al valor estimado de pasos o el costo estimado desde el punto actual hasta el punto destino. En este caso y para este ejemplo sería una función de distancia. Y por último tenemos un valor f, que es la suma de g más h, que viene a ser una función de costo total estimado en un caso ideal. Es decir, en este escenario para el primer nodo, g más h sería 0 más la distancia que hay desde el nodo origen hasta el nodo destino. Adicional a ello, para la ejecución del algoritmo, este requiere de dos listas. Una es una lista abierta o un open set, el cual contiene la lista de nodos o puntos que se encuentran en exploración, es decir, que son posibles caminos que pueden hacer parte de la solución general. Y un closed set o una lista cerrada que hace referencia a la lista de nodos explorados y que no es necesario explorar de nuevo. Ahora bien, ¿cómo funciona el algoritmo? Tomando el nodo origen, que en este caso lo vamos a llamar A, vamos a bautizar cada uno de los nodos. Si vamos a buscar la función A estrella, teniendo como origen el nodo A y como destino el nodo H, básicamente en la primera iteración lo que haríamos es que de A, su valor G sería 0, su valor H sería la distancia entre el nodo A y el nodo H. Y F, que sería la sumatoria de este G más este H. Ese sería el valor inicial para este nodo. Y adicional, pues su padre sería nulo. Ahora bien, este nodo lo agregamos a la lista de open set, perdón, de closed set.
¿Por qué? Porque ya es un nodo explorado. Y posterior a ello, buscamos todos sus vecinos. En este caso, la lista de vecinos la agregamos al OpenSet. Es decir, agregamos B y agregamos C, que son sus vecinos. A estos dos hacemos el cálculo de los mismos valores, G, H, F y P. En este caso, para el valor B, ¿cuáles serían esos datos? Entonces, para B sería su valor G, sería el costo que involucre este vértice. Si decimos que este costo es 10, su G sería 10. Su valor H sería la distancia entre el nodo B, que sería el actual, y el nodo H, que sería el nodo destino. Y su valor F seguiría siendo la sumatoria de G más H. Ahora, para el nodo C sería exactamente lo mismo. Vamos a poner como ejemplo que este costo es de 15. Quiere decir que su valor G sería 15, su valor H sería la distancia entre el nodo C y el nodo H, y su valor F también sería G más H. Una vez calculados estos valores para toda su lista de vecinos, el algoritmo lo que hace es identificar cuál es el menor F de esos vecinos. Y ese menor F lo que hace es atribuirle o hacer referencia al nodo anterior y lo pone como padre. Si en este caso vamos a dar por sentado que B es el nodo con menor F, si es así, lo que haríamos es que el padre de B sería A. Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el nodo B, lo retiramos de la lista de OpenSet y lo llevamos a la lista de ClosedSet. En la siguiente iteración, volvemos y hacemos lo mismo. Tomamos del nodo B y calculamos su valor. Calculamos este mismo conjunto de datos de todos sus vecinos. En este caso, ¿cuáles serían sus vecinos? Serían D, serían E y serían C. ¿Qué dice el algoritmo? Si uno de los nodos se encuentra en la lista de OpenSet, simplemente calculamos nuevamente su valor y si es menor, lo reemplazamos, de lo contrario, pues seguiría con el mismo coste. Y lo retiramos y lo llevamos a la lista de ClosedSet o a la lista cerrada. Y para los siguientes nodos, calcularía los siguientes datos y los agregaría a la lista de OpenSet. Es decir, acá agregaría al nodo D y al nodo E y haría los mismos cálculos. Así sucesivamente, el algoritmo iteraría a fin de recorrer cada uno de sus nodos hasta llegar al nodo destino. Otra de sus aplicaciones se da en el entorno de los videojuegos. Acá, como vemos en pantalla, esta es una imagen de un juego llamado Age of Empires, en donde cada personaje recorre en un mapa que se puede abstraer como una matriz, y básicamente puede caminar o puede buscar un punto de un punto origen a un punto destino evadiendo obstáculos. Por ejemplo, si yo quisiese que este personaje llegara a este punto, el algoritmo lo que haría es omitir este obstáculo, es decir, llevaría este más o menos por este camino hasta el destino. No lo mandaría acá de manera directa.
Bueno, ahora bien, ¿cómo funciona en una abstracción de celdas? De la misma manera, cada nodo o cada celda tiene los mismos valores. Tiene un valor G, un valor H, un valor F y una referencia a su padre. En este sentido, pues básicamente, si este fuese el nodo origen y este el nodo destino, él iteraría buscando sus vecinos. En este caso, este sería un vecino, este sería otro vecino y este otro también sería un vecino. O dependiendo de cómo sea analizado su alcance. En ese sentido, tenemos que esto se puede ver como un alcance o una conexión, perdón el término, de nivel 4 o una conectividad de nivel 8. Nivel 4 cuando desde un nodo origen, solo podemos avanzar en línea recta. Es decir, solo podemos ir hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Sin embargo, también se puede hacer con una conectividad 8 en donde sus recorridos o sus posibles vecinos están ubicados tanto de manera superior, inferior, derecha, izquierda y de manera diagonal. En estos casos hay que tener presente que su distancia o el costo de llegar de acá a acá es diferente que llegar a un vecino de manera diagonal. Recordemos que la distancia entre dos puntos, pues básicamente es en una línea recta es el punto A menos el punto B. Pero en este caso, básicamente se forma un triángulo rectángulo en donde ya esto es la raíz cuadrada de la diferencia de cuadrados de sus puntos. Perdón, se me fue acá algo feo. Es decir, que la distancia de acá sería distinta. Ahora bien, en estas matrices normalmente encontramos obstáculos. Es decir, que por ejemplo, para llegar de este punto A a este punto B, puede que este sea un obstáculo y este sea otro obstáculo. Por lo cual, él evaluará primero llegar a este punto y va a evaluar este punto. El obstáculo no lo evaluaría. Posteriormente a ello, después de agregar estos dos puntos o estos dos vecinos a la lista de OpenSet, evaluaría su siguiente vecino, que para este caso sería este nodo y para este caso sería este nodo. Según el algoritmo, él no puede, uno, retroceder, porque pues eso llevaría un mayor costo, y dos, pues con el obstáculo no podría pasar. Al no tener más vecinos que validar, aquí este punto moriría. Es decir, que la única ruta posible es la que tome desde acá. Después pasaría acá evaluando al siguiente vecino y por último llegaría a su destino. Como en cada punto él hace referencia a su padre, como último paso el path se reconstruiría. Y eso se puede hacer con un ciclo en donde haga referencia a cada uno de sus padres. Y así poder pintar el camino. Bueno, a continuación vamos a ver una pequeña simulación de este algoritmo, pero antes de eso quisiera mencionar otras propiedades adicionales que ya con la explicación de los componentes del algoritmo tienen más relevancia. Una de sus propiedades es que si para todo nodo n del grafo se cumple que el costo
de ese nodo sea 0, pues nos encontramos ante una búsqueda voraz. Si para todo nodo n del grafo se cumple que h de n es igual a 0, el algoritmo de A asterisco se comporta como el algoritmo de Dijkstra, ya que pues su valor heurístico no tiene sentido, no tiene relevancia. Eh, para garantizar la admisibilidad del algoritmo, la función h de n debe tener una heurística admisible. ¿Y qué quiere decir que tenga una heurística admisible? Es que este no sobreestime el costo real. Es decir, si yo estimo un costo real superior al costo que tiene el camino o el resultado final, pues eso va a hacer que vaya a explorar muchos más caminos sin necesidad. Si la heurística se acerca bastante a lo que es el costo real del tránsito, su comportamiento va a ser casi lineal. De lo contrario, puede llegar a ser exponencial en su peor caso. Dentro de esto, pues básicamente su complejidad computacional no es el principal problema que tiene este algoritmo. Realmente su complejidad mayor es el tema de memoria, dado que tiene que almacenar todos los posibles siguientes casillas o siguientes nodos, dependiendo del contexto, y almacenar cada uno de esos estados. Y como pues vimos en las diapositivas anteriores, pues para cada nodo o cada casilla debe calcular un valor G, un valor H, un valor de padre, debe tener la lista de open set, closed set y la función f. Entonces toda esta información pues hace que su costo en memoria sea bastante alto. Acá en pantalla vemos una implementación del algoritmo pues implementado en JavaScript. Básicamente tenemos un tablero, un mundo 2D, en donde todos los campos de color gris claro son caminos transitables o posibles pasos. Todo lo que está en negro son los valores o son los obstáculos que cuenta este mundo, que es creado aleatoriamente. El valor azul es el camino óptimo desde el nodo origen, que sería la celda 00, hasta el nodo destino, que es la última celda de esta matriz. Todos los campos en verde son los valores que se encuentran en la lista OpenSet que al finalizar el algoritmo no fue necesario calcular. Y todos los caminos rojos o todos los celdas en rojo hacen parte de las casillas que se evaluaron y hacen parte del closed set. Digamos que en este escenario en donde sí hay una respuesta óptima, el comportamiento del algoritmo viene a ser el caso promedio, que si bien no es lineal, aunque la heurística que se tiene implementada acá es razonable, dado que pues la distancia, la diferencia entre el punto X y punto Y de esta matriz, pues es una heurística aceptable, porque su costo no sobreestima el costo real. Sin embargo, en el peor caso, es decir, que el punto destino estuviese encerrado por obstáculos, vamos a ver que el algoritmo va a utilizar cada posible casilla del OpenSet, o sea, va a empezar a evaluar caminos desde estos puntos hasta tanto no encuentre uno. Es decir, que al finalizar, que sería el peor escenario, va a evaluar casi en su totalidad toda la matriz. Entonces lo vamos a ver a continuación, vamos a recargar la página y acá vemos que él empieza a iterar. Entonces parte del nodo origen y empieza a buscar todos los posibles nodos. Acá encontró un destino y simplemente pinta el camino. Este sería el camino óptimo para esta solución. Vamos a iterar o generar uno propiamente en donde no se pueda. Bueno, por ejemplo en este caso, como pueden ver del nodo origen está totalmente encerrado. Acá completa o acaba su lista de OpenSet y al ya no tener más opciones, pues él retorna que el camino no es posible. Vamos a seguirlo iterando. En este caso, el destino es un obstáculo, es decir, nunca va a llegar al destino.
y en este caso pues se va a presentar el peor escenario. En este peor escenario pues básicamente va a tratar de evaluar todos los campos del OpenSet hasta tanto eh, encuentre una posible solución. Como la solución no se va a dar, pues básicamente va a recorrer todos y va a hacer todos los posibles cálculos. Y es acá donde se lleva el mayor coste en memoria. Como pueden ver, básicamente exploró todos los nodos a excepción de los obstáculos y a excepción de este que está encerrado y no le es posible llegar. Bueno, vamos a ver su código. Básicamente acá estamos construyendo un mundo en 2D, en un canvas. Estamos creando básicamente a manera aleatoria que uno de cada 5 casillas sea un valor, un obstáculo. Igual acá también podemos hacer un ejemplo creando un campo mayor, por ejemplo de 100%. Si lo actualizamos, acá vemos que el camino es mucho más grande y encontrar el destino pues se va a demorar un poco más. Para que sea más rápido vamos a incrementar los frames por segundo. Vamos a decir que va a 240 frames por segundo para que sea más rápido. Acá él está explorando todos los posibles caminos. Acá realmente se va a encontrar con el peor caso porque el nodo destino pues es un obstáculo. Voy a recargarla de nuevo. Acá sí ya va a encontrar un nodo destino. Entonces acá de manera paralela, mientras él termina, vamos a ver el código. Acá tenemos una matriz de 100%. Tenemos, pues básicamente estas variables las utilizamos para darle color al canvas, para saber qué es un obstáculo y qué es un camino vacío. Tenemos los listados de OpenSet y ClosedSet. Tenemos el path, que va a ser el camino final, en donde vamos a iterar padre del padre del padre a fin de reconstruir todo el camino. Vamos a tener una variable que nos va a indicar si está finalizado o no. Tenemos un nodo origen y un nodo destino. Acá vamos a crear el mundo 2D, haciendo referencia solo a crear la matriz. Posterior a ello, pues acá tenemos la función heurística, que en este caso va a ser la distancia. Pues esta distancia es lineal, dado que estamos utilizando un mundo 2D y con una conectividad de nivel 4, es decir, solo mis vecinos pueden estar ubicados de manera horizontal y vertical, no en diagonal. Acá tenemos una función que actualiza el array, es decir, retiramos del ClosedSet y llevamos al OpenSet. Perdón, retiramos del OpenSet y llevamos al ClosedSet. Tenemos una función de tipo caja, que es cada uno de estos píxeles o contenedores, en donde tenemos relacionados los vecinos, tenemos referenciado al padre y los valores que antes mencionaba, que es F, G y H. Y pues cada campo es de tipo 0 o tipo 1. Tipo 1, que es un obstáculo, tipo 0, que es un camino que se puede transitar, o un nodo transitable. Acá simplemente pintamos, llenamos de color cada uno de ese mundo 2D, inicializamos, creamos todos los posibles vecinos para cada uno de los nodos. Acá dibujamos todo el escenario, esto está iterando continuamente con un set interval, por eso los frames por segundo. Y en cada iteración pues estamos dibujando. ¿Para qué? Para darle color a cada una de las celdas. Y limpiamos el canvas para que se pueda visualizar el nuevo color. Y este es el algoritmo de estrella. Básicamente, si la ruta no ha sido encontrada y si la lista de OpenSet es mayor que 0, va a buscar un índice ganador. Ese índice ganador hace referencia al índice con menor F de su lista de OpenSet. Al encontrarlo, básicamente hacemos referencia a ese nodo y lo llamamos actual. Miramos si ese actual es igual al destino. Si lo es, básicamente creamos un nodo temporal, agregamos ese nodo temporal a la respuesta e iteramos de manera regresiva para encontrar todo el camino y lo agregamos al path. Entonces hacemos referencia al padre, del padre, del padre hasta llegar al nodo origen, que en este caso sería null y acá el ciclo while finalizaría. Acá simplemente por hacer debug se agregó un console log para imprimir el path, que de hecho ahorita lo podríamos visualizar. El finalizado
pasa a true para que no vuelva a entrar al ciclo y una alerta de que encontró el camino. De lo contrario, cogemos ese valor del openSet y lo retiramos y lo agregamos al closedSet. Hacemos referencia a todos los vecinos y para cada vecino hacemos los cálculos necesarios del G, H y F. Por ejemplo, acá el heurístico y demás. En caso de que itere y vuelva a iterar y finalice el listado de openSet, pues acá damos por sentado que no hay un camino posible y finalizamos el proceso. Esto es lo que hace este algoritmo. Bueno, con esto finalizamos. Espero que haya sido práctico este ejercicio. En la descripción del video van a encontrar el enlace a GitHub en donde está este código en caso de que lo deseen explorar y referencias a las fuentes que fueron consultadas para la construcción de este video. Muchas gracias.